En este vídeo mostraremos cómo crear una declaración de la renta importando los datos fiscales de la agencia tributaria. Para eso accedemos a Alta Declarante y marcamos la opción Deseo importar los datos fiscales en la declaración. Pulsamos en Siguiente e indicamos el NIF. Nos va a aparecer la casilla 505 del año anterior que nos haría falta para obtener la referencia. Entonces obtendremos la referencia y indicaremos aquí la misma. Una vez indicada la referencia, pulsamos en el botón Descargar mediante referencia y ya se descargan los datos fiscales. Podemos descargarlos también con el certificado de la persona titular de los datos fiscales o bien del asesor si está autorizado en la agencia tributaria por el contribuyente para hacer este proceso. Una vez que lo pulsamos, ya nos aparece el fichero descargado, le damos a Siguiente y el programa nos va mostrando con la posibilidad de marcar o desmarcar los datos fiscales que aparecen en el fichero que hemos descargado. Le damos a Siguiente, tenemos los datos del declarante principal, cónyuge, los descendientes, rendimientos del trabajo, rendimientos de cuentas bancarias, donativos. También aparece la información de los préstamos hipotecarios para la deducción por vivienda habitual. En este caso recomendamos que observen al final de los datos, aparece si se ha declarado el año anterior, si se practicó la deducción y también aparecen los datos de la misma. Marcamos si procede y vemos aquí el total de capital amortizado más intereses y gastos de financiación, el porcentaje del préstamo destinado a la vivienda, en este caso el 100%, y la fecha de adquisición y el número de préstamo hipotecario indicado en la renta del año anterior, que así es como vienen informados en los datos fiscales. Le damos a Siguiente, nos aparecerán también los inmuebles para traspasarlos. Y algo interesante, sobre todo si empezamos con el programa, es que nos aparecen todo aquello que esté pendiente de compensar por el contribuyente en la agencia tributaria. En este caso, por ejemplo, tenemos un saldo neto negativo pendiente de compensar de la base de imponible del ahorro, los diferentes ejercicios con sus importes, también rendimientos de capital mobiliarios pendientes de compensar, excesos de aportaciones a planes de pensiones que también estén pendientes y las bases liquidables negativas también nos aparecerán. Todos estos importes se traspasan y al finalizar podemos sacar un listado de los datos que hemos incorporado. En este proceso el programa ya crea la declaración. Aquí tendríamos el listado con los datos fiscales, lo podemos guardar en PDF o imprimirlo. Y si accedemos al apartado del menú, vemos que ya en el menú aparecen en color azul aquellos apartados en los que ya tenemos datos. Si, por ejemplo, accedemos a rendimientos del trabajo, vemos el logotipo de la agencia tributaria y, por tanto, vemos este dato que ha sido traspasado de la propia agencia. El segundo proceso en una declaración, en este caso de un matrimonio, sería importar los datos del cónyuge. Entonces lo hacemos en el penúltimo menú que pone importar datos AT. Seleccionamos el cónyuge y hacemos lo mismo. Obtenemos el número de referencia y pulsamos en descargar mediante referencia. Ya nos aparece el fichero descargado, le damos a Siguiente y volvemos a hacer lo mismo que antes. Vamos trasladando los datos del cónyuge. Podemos mostrar el resumen al finalizar. Y ya tenemos, en este caso, la declaración con los datos fiscales importados tanto del declarante como del cónyuge. Si nos vamos a rendimientos del trabajo, podemos observar cómo aquí tenemos el perceptor 1, el perceptor 2 y el logotipo de la agencia tributaria. Algo conveniente es también la posibilidad de ver avisos que puedan haber en la declaración e incluso consejos. Por ejemplo, aquí tenemos un consejo que es que en la renta del año pasado el perceptor 1 tenía cuotas de afiliación o cuotas de colegios profesionales y en esta declaración aún no está. Revise si tiene que incluirlos. Ya sabemos que los datos, por ejemplo, de la afiliación son datos que no vienen en datos fiscales. Por tanto, está bien que el programa nos
indique que el año pasado sí que lo había, para ponernos en contacto con el cliente y preguntarle si ese año, por ejemplo, pues tuvo cuotas de afiliación. Hacemos doble clic en el aviso y en datos años anterior podemos ver cómo efectivamente el perceptor 1 pues tiene 150 euros de cuotas a sindicatos. Una vez que nos comunique la cuota de este año, procedemos a incorporarla dándole a modificar y en esa casilla ponemos el importe de las cuotas. Grabamos y de esta manera ya ese aviso, ya ese consejo ya no se mostrará. Observen que al modificar este apunte el logotipo de la agencia tributaria queda como desactivado porque ha sido modificado por nosotros manualmente. Ya no existen consejos y en cualquier momento en resultados podemos comprobar si el perceptor, cómo sale el importe de las declaraciones de manera individual y conjunta. En este caso, el perceptor 1 saldría a devolver 36 euros, el perceptor 2 123, conjunta 693, por tanto el programa nos propone que la grabemos conjunta. Y así, una vez que hemos grabado la declaración, simplemente le damos a presentación y marcamos, solicitamos cómo queremos presentarla, mediante referencia o mediante certificado digital, y le damos al botón de presentar. Para aquellos contribuyentes que tengan actividades económicas, recuerden que en el programa podemos utilizar la opción de importar datos de nuestras aplicaciones para que nos traslade. En este caso, por ejemplo, el perceptor 1 forma parte de la empresa 1 y es comunero en una entidad en atribución de rentas, pues podemos pasar las dos actividades. Marcamos la primera, marcamos y le damos a traspasar. Y ya, si salimos de esta pantalla, vamos a actividades económicas, estimación directa, y ahí tenemos nuestra actividad ya cubierta con todo el desglose de ingresos y gastos de la misma. Y en el caso de la comunidad, hacemos lo mismo, marcamos el comunero, aquí tendríamos el modelo 184 y le damos a traspasar. En este caso el epígrafe sería regímenes especiales, atribución de rentas, y aquí tendríamos la comunidad, entidad en atribución de rentas, con su rendimiento neto atribuible. Si vamos al botón de resultados, aquí ya nos aparecen los resultados actualizados. En este caso es mejor que se haga separada, ya que se pagaría menos, y por tanto la grabamos separada. Podemos establecer la compensación entre cónyuges, podemos fraccionar y domiciliar el segundo plazo, y ahora grabamos el segundo perceptor. Y al dar al botón de presentación, aquí ya nos aparecen las dos declaraciones individuales para marcarlas, seleccionar cómo las queremos presentar y darle al botón de presentar. Y hasta aquí este vídeo muy corto, pero que explicamos el proceso de creación desde cero y de una declaración a través de los datos fiscales de la agencia tributaria.